Malvinas, el lugar más amado y desconocido por los argentinos. Es el tema de este bloque y el título del libro de Alejandra Conti y Sergio Supo. Alejandra, ¿cómo estás? Muy buenas noches, gracias por acercarte. Muchas gracias a vos por la invitación. Bueno, contanos, Alejandra, estás presentando un nuevo libro que has hecho con Sergio. Exactamente. El libro es hijo de una cobertura que hicimos el año pasado para los 40 años de la guerra para Cadena 3. Cuando volvimos, después de un viaje que fue bastante atípico por las características que tenía post-pandemia y las distancias que tuvimos que recorrer y todo lo que vimos, lo que escuchamos, lo que hablamos con la gente, decidimos que era un buen momento para plasmar todo por escrito y compartir con la gente, con la audiencia y con la gente que quiera leer el libro, lo que fue nuestra experiencia. No es el primer viaje que hicieron, obviamente. Contanos cómo te fue, cómo fue tu relación, tus entrevistas, lo que pudiste charlar, dialogar, hablar con la gente, con los isleños. Bueno, fue mi sexto viaje y era el primero para Sergio, lo cual nos permitía tener una mirada diferente, como dice Hugo Alconada-Amón, que nos hizo el prólogo, no por una cuestión de género, sino porque es distinta la impresión que uno recibe la primera vez que va ahí a las que va teniendo cuando ya ha ido varias veces y se encuentra con las diferencias, los cambios, todo lo que va ocurriendo. En mi caso me encontré que el trato con los isleños no era tan amable como lo había sido en 1999, que fue la primera vez que fui. Y encontramos, hablando con la gente, que eso se debía sobre todo a cómo perciben ellos que se los trata desde el continente. Entonces, si bien el trato... ¿Pensás que es una respuesta entonces a malos tratos que reciben por parte del continente? Ellos lo dicen así y la verdad es que la actitud de los últimos gobiernos argentinos ha sido bastante hostil a los isleños, hacia los isleños, boicoteándole vuelos o impidiendo que lleguen incluso barcos, y ellos lo advierten como una hostilidad dirigida a ellos, no a Gran Bretaña, y por eso responden con un trato que, te reitero, es amable mientras uno está en lo cotidiano, el comercio, el restaurante, el hotel, pero cuando vos intentás hablar de lo que es la soberanía, del pasado, del futuro, la actitud cambia radicalmente. ¿Cuáles son los argumentos, Alejandra, que dan ellos? ¿Argumentos de por qué las islas tienen que seguir siendo británicas según su punto de vista? Sí. Según su punto de vista, porque el hecho de que ellos hayan obtenido el dominio de las islas de forma violenta en 1833 era la modalidad de la época. Dicen que nosotros ni siquiera estábamos constituidos como país. No reconocen el hecho de que nosotros heredamos Malvinas junto a todas las posesiones que tenía España al momento de nuestra independencia. Eso ellos no lo reconocen. Tienen últimamente también un argumento que yo en viajes anteriores no había escuchado, y es que en un acuerdo que firmó Rosas en 1849 con Francia y Gran Bretaña, implícitamente se da a entender que Malvinas estaría en ese acuerdo de paz. Pero en realidad no tiene nada que ver, porque el acuerdo que firmó Rosas era por el bloqueo de los ríos de parte de Francia y de Gran Bretaña. Entonces la paz que se establecía era respecto de ese conflicto, no respecto de las islas. Alejandra, nos has traído este libro de gentileza que lo vamos a sortear en nuestro canal de YouTube. Total transparencia, el comentario que más likes tenga al próximo martes va a ser el ganador. Buenísimo. ¿Se va a encontrar el ganador cuando reciba el libro o cualquier persona que lo compre? Hay mucha gente interesada en el tema de las islas, muchas películas, documentales y trabajos periodísticos varios. Así es. Bueno, lo que se va a encontrar no es solo una crónica de viaje, porque si bien empezamos contando cómo fue el viaje, todo lo atípico que fue, porque vos fíjate, Malvinas está a 700 kilómetros de la costa de Santa Cruz, pero como no había vuelos por la pandemia, tuvimos que ir de acá a Buenos Aires, de Buenos Aires a Londres, de Londres a Oxford. En Oxford tomar un vuelo militar, un vuelo fletado por la Fuerza Aérea Británica, que hizo una escala de 24 horas en Dakar, en Senegal, y después recién llegamos a la isla. Llegamos un 24 de marzo, el 24 de marzo del año pasado. Mira qué fecha simbólica para llegar a un lugar, ¿no? Y además de eso, y de contar cómo fue
toda la cobertura, los días de cuarentena, los testimonios que conseguimos y los que no conseguimos también, porque fue durísimo conseguir que los isleños hablaran on the record, como decimos nosotros. Además de eso, vimos que hacía falta un poco de contexto. Entonces, el libro también tiene contexto histórico, económico, político, social, demográfico. Hay muchas cifras, hay un capítulo que tiene muchas cifras sobre economía, que no es habitual en la información que se da sobre Malvinas en los medios o en los libros, es decir, cada uno cuenta su experiencia. En los libros que hemos leído habitualmente faltaba, según mi punto de vista, un poco de contexto. Y bueno, eso hemos aunado, poner un poco de todo lo que sabemos, todo lo que escuchamos y tratar de ser lo más independientes posibles a nuestro criterio. En algún momento que había que pagar impuestos al dólar como si fuese un país del extranjero, las islas. ¿Cuáles fueron las experiencias más importantes, más chocantes o más significativas que te tocaron vivir en tus distintos viajes que quisieras contarnos? Como chocante te diría que, no sé si la palabra es chocante o emotivo, sin dudas, la primera vez que fui al cementerio de Darwin es muy conmovedor, es realmente muy conmovedor, uno no se puede abstraer de eso. También la primera vez que fui a los campos de batalla, y particularmente en esta oportunidad que fuimos a Monte Longdon, que es donde se libró una de las batallas más crueles y más duras de la guerra, 2 días antes de que terminara la guerra, estar en el lugar y ver el escenario en el cual hubo batallas cuerpo a cuerpo, de noche, a bayoneta, a ciegas prácticamente, fue realmente muy impresionante. Uno se imagina inferioridad en el equipamiento que tenía. Totalmente, totalmente. Todavía hay cosas en los campos de batalla y restos desde maquinitas de afeitar, balas, zapatillas, en fin, que ellos, los isleños, cuidan eso y tratan de que nadie se lleve nada, porque la verdad es que tiene un valor histórico muy importante. Pero lo que más me impresionó, sobre todo en Monte Longdon, es que la batalla haya sido en un lugar tan chico. No era una inmensidad de campos, no, era un lugar relativamente pequeño y fue sumamente cruento. Eso fue muy, muy impresionante. ¿Y con veteranos pudiste hablar? Muchas veces, a lo largo desde el 94 que vengo cubriendo todo lo relacionado a Malvinas, si bien hago más la parte política y diplomática que lo de la guerra en sí, pero muchas veces he hablado con veteranos, infinidad de veces. Y bueno, es muy respetable, muy conmovedor. El heroísmo de la mayoría de ellos es muy impresionante también. En el próximo bloque lo vamos a hablar con Jorge Mira, veterano de la Guerra de las Islas Malvinas. Pero Alejandra, ¿pensás cuándo se da el cambio en la forma del trato y del recibimiento al veterano, el reconocimiento después por parte del Estado? Mira, ellos siempre han mantenido hacia los veteranos una actitud de ayuda, incluso en lo que fue el Plan Proyecto Humanitario, que fue el programa de reconocimiento de los soldados solo conocidos por Dios, los soldados cuyos restos no habían podido ser identificados. El cambio se da a lo largo de los últimos 40 años, desde el momento que ellos se dan cuenta que no tienen desde el gobierno argentino ni de los ciudadanos el reconocimiento de parte perjudicada por la guerra. Ellos ahora están hablando mucho más de la guerra, de lo que sufrieron, de lo que significó para ellos ser un pueblito de 1.800 habitantes y que de golpe desembarcaran 10.000 soldados con todos pertrechos, tanques, armas, y se armara una guerra en su casa. Y ellos están tratando de transmitir el trauma que significó para los isleños. Con el correr del tiempo y viendo que Argentina no declina su reclamo de soberanía, su posición se fue endureciendo. Y sobre todo en los últimos gobiernos, hay que decirlo, cuando ya el lenguaje se ha tornado más hostil, la misma Cristina Kirchner, siendo presidenta, habló de ocupas al hablar de los isleños. Ahora, por ejemplo, se anuló el acuerdo Forador y
el último acuerdo que se había firmado en la época de... Hubo, claro, el acuerdo de la década del 70 No, el último que se firmó en la época de Macri, que había permitido el plan proyecto humanitario. Al darse de baja ese acuerdo, ellos, por ejemplo, respondieron por primera vez negándose a colaborar en lo que sería la tercera etapa del plan proyecto humanitario para terminar de identificar a restos de por lo menos 7 soldados. Alejandra, y también lo que se dio en la década del 70, este intento que quedó destruido luego con la guerra, ¿pensás que habría que retomar un tipo de relación más amigable con los isleños como para tratar de incorporarlos culturalmente a la Argentina, que sería lo lógico por la distancia en la que estamos? Mira, ellos están en una posición muy dura de que a menos que Argentina no decline el reclamo de soberanía, no va a haber ningún gesto hacia nosotros. Nosotros también tenemos un enorme equipo de diplomáticos, politólogos, políticos, estudiosos del tema que deberían tratar de encontrar una salida a un tema, por cierto, complejísimo. Y lo que pasó en los 70, le contemos un poco a la gente que tal vez no tiene memoria o conocimiento del caso, es que en 1971 se firma un acuerdo de comunicaciones que en perfil muy bajo habían instado el mismo gobierno británico, que no tenía en esa época tanto interés en conservar las Malvinas, quería un poco sacárselas de encima, pero decía, los isleños nunca van a aprobar una cesión de soberanía a menos que ustedes se acerquen un poco, traten de amigarse. Bueno, se firma ese convenio de comunicaciones en 1971 que permitía que muchos isleños vinieran o a la escuela o a atenderse en hospitales y sanatorios o clínicas argentinos, pudieran venir más libremente, ir y venir, como había sido siempre el intercambio. En el siglo XIX había un intercambio más fluido entre el continente y las islas. Este acuerdo tuvo algunos logros, hubo una treintena, cuarentena de chicos que vinieron a estudiar, hubo gente que se vino a atender, hubo gente que venía a pasear. No pudo remediar algo realmente serio, y era que desde 1950 la población de las islas venía decayendo. El acuerdo no logró revertir eso. Tampoco logró que más argentinos se fueran a vivir a las islas. Vos seguramente escuchaste lo de las maestras argentinas que iban a enseñar castellano y bueno, tantos intentos que se hicieron. La ADE, YPF. Para 1981 Gran Bretaña había dejado de enviarles combustible directamente. O sea, más señal de desinterés, imposible. Fue en el momento menos atinado el conflicto. Exactamente, llega el conflicto en el momento menos atinado, porque además el gobierno de Margaret Thatcher, que era un gobierno ajustador, económicamente ajustador, quería recortar el presupuesto de las Fuerzas Armadas y quería deshacerse de aquellos lugares que no eran rentables. Las islas no eran rentables, hoy tampoco lo son. Exacto. Alejandra, te agradecemos por haber formado parte de nuestro espacio y todo el mayor de los éxitos con este nuevo trabajo. Bueno, muchísimas gracias.